El portal de facturación electrónica es una herramienta que se integra dentro de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel y que facilita a sus distintos proveedores la gestión, el envío y el seguimiento de todas las facturas que necesiten emitir tanto la propia Diputación como a otras entidades locales de la provincia de Teruel. El acceso al portal de facturación se realiza a través de la página web de la sede electrónica del organismo al cual se le desea emitir la factura, ya se trate de la Diputación o de una entidad local. En una nueva ventana se muestra una pantalla previa al acceso para que el usuario se autentique por medio de un certificado digital válido, como el de su DNI electrónico o bien un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Para poder hacer uso del portal de facturación es necesario haberlo solicitado previamente vía correo electrónico a la Diputación Provincial. Si el usuario que intenta acceder no tiene permiso concedido para utilizar el portal ni su empresa figura como proveedor del organismo al que intenta emitirle la factura, se mostrará un mensaje de error que le informe de las pautas a seguir, ya sea enviando el correspondiente correo electrónico a la dirección de soporte que aparece en pantalla o consultando la información facilitada en la página web de factura electrónica que la Diputación pone a la disposición de particulares y empresas. Una vez dentro del portal de facturación, en el menú que se muestra a la izquierda aparecen listadas las dos secciones de las que consta la herramienta y que consisten en un apartado para la consulta de los borradores redactados y sin emitir y otro apartado para el listado y seguimiento de aquellas facturas que ya han sido emitidas al cliente. Se puede acceder a cada una de estas secciones pinchando en el texto del menú o bien en las opciones que aparecen en la zona central de la pantalla. La sección de borradores incluye un listado de todas las facturas en borrador que todavía no han sido enviadas. Para consultar, modificar o eliminar un borrador en concreto, el usuario puede navegar por el listado o bien hacer una búsqueda avanzada a través del formulario que aparece en la parte superior de la pantalla, introduciendo datos como número o serie de factura, fecha de creación, importe de la factura o estado en el que se encuentra. La búsqueda efectuada devolverá como resultado aquellos borradores que cumplan los criterios indicados por el usuario. Los posibles estados de un borrador son firmado y sin firmar. Un borrador sin firmar puede ser modificado todas las veces que sean necesarias. Para ello, se pincha sobre el icono de edición correspondiente al borrador que se desea modificar y se procede a cambiar todos los datos que sean necesarios. Una vez finalizada la edición, se pulsa el botón Aceptar y las modificaciones sobre el borrador quedarán almacenadas. Por el contrario, un borrador que ya ha sido firmado no se puede alterar. Únicamente es posible visualizar los datos pinchando en el icono indicado para ello y accediendo a una pantalla con el detalle del borrador firmado, pero no se podrá modificar ningún dato. A la hora de generar una nueva factura electrónica, el primer paso consiste en redactar un borrador. Para ello se debe hacer clic sobre el botón Alta de borrador. Al hacerlo se abre una pantalla nueva con un formulario vacío para que el usuario introduzca toda la información relativa a la nueva factura. Aquellos datos que sean obligatorios aparecen marcados con un asterisco. El resto son opcionales y es elección del usuario el dejarlos vacíos o rellenarlos. Algunos campos aparecen ya completados de forma automática, como el de la fecha de emisión, que por defecto es la fecha actual y que no obstante puede ser modificado. En la zona central se muestran los datos tanto del emisor como del receptor de la factura. Como puede verse, en el momento de acceder al portal con su certificado, la herramienta habrá reconocido la empresa a la que pertenece el usuario y habrá almacenado en la sesión todos los datos de que dispone, como el CIF, la dirección o el número interno del proveedor.
De la misma forma, al tratarse de un portal de facturación propio del organismo al que irá dirigida la factura, los datos del cliente o receptor también se almacenan en sesión y se muestran de manera automática. El usuario no podrá modificar ninguno de esos datos, sino únicamente seleccionar a qué oficina del organismo receptor desea emitirle la factura. Los detalles de pago son opcionales. Si el usuario decide especificarlos, deberá activar la casilla y rellenar al menos los campos que estén marcados con un asterisco. Una vez haya seleccionado una fecha de vencimiento, podrá introducir un valor de IBAN o de código cuenta cliente o bien pinchar el botón Cargar datos y dejar que sea el propio portal el que, a partir de la información que el organismo receptor tiene del proveedor, rellene los datos. En caso de especificar los detalles del pago, se requerirá al menos un valor de IBAN o un valor de código cuenta cliente. Si se introducen los dos, el sistema comprobará en primer lugar que son válidos y en segundo lugar que son coherentes entre sí. Por último, obligatoriamente se ha de especificar en concepto de qué se cobrará la factura que está siendo redactada. Para ello, el usuario debe pinchar en el botón titulado Ir a conceptos e introducir al menos una línea de factura. Esta operación se lleva a cabo seleccionando la opción Insertar línea y rellenando como mínimo la descripción del concepto, la cantidad, el precio y las tasas a aplicar. Es obligatorio seleccionar y añadir al menos un impuesto repercutido. Una vez insertada la línea, es posible modificarla o incluso eliminarla, seleccionándola de la lista y pulsando el botón Eliminar línea. También se puede seguir añadiendo nuevas líneas tantas como sean necesarias. Finalizado este proceso, se regresa a los datos de la factura. Se comprueba que toda la información es correcta y se pincha en Aceptar. Si todos los datos son correctos, el borrador queda almacenado. Si por el contrario algún dato no es válido o existe algún campo obligatorio sin cumplimentar, aparecerá un mensaje de error indicando la información que falta o que se ha introducido erróneamente. Antes de poder enviar a su destinatario la factura que se ha redactado, es preciso firmarla para garantizar tanto la autenticidad como el no repudio de la factura emitida. Para firmar uno o varios borradores, el usuario debe marcarlos en la lista y pulsar el botón Firmar. En la pantalla siguiente tendrá que marcar la casilla en la que confirma que ha leído previamente el borrador o los borradores y seleccionar el certificado con el que desea firmarlos. A continuación, deberá pulsar el botón Firmar y esperar a que el portal le redirija de nuevo a la pantalla con la lista de borradores, en la que aparecerá actualizado el estado de los borradores que acaba de firmar. Una vez firmado el borrador de la nueva factura, ya está disponible para ser enviado al cliente. Se selecciona el borrador en la lista y se pulsa el botón Enviar firmados. El portal solo permitirá enviar facturas que hayan sido firmadas. Si se intenta emitir una factura sin firmar, aparecerá un mensaje de error que indique que no se pueden enviar borradores que no se hayan firmado previamente. A partir de este momento, la factura desaparece de la lista de borradores y pasa a figurar en la lista de facturas emitidas, a la que el usuario puede acceder para consultarla siempre que lo desee. La sección de facturas emitidas permite realizar un seguimiento pormenorizado de cualquier factura que el usuario le haya enviado a su cliente. Incluye un formulario de búsqueda avanzada en el que es posible especificar detalles concretos de la factura que se desea consultar, como el número y la serie de la factura, la oficina del organismo a la que se emitió, el número de proveedor interno, la fecha de expedición y de servicio, el importe de la factura o el estado en el que se encuentra. En la zona inferior de la pantalla se muestra la lista de las facturas que cumplen las condiciones del criterio de búsqueda. Para examinar cualquiera de ellas, se pincha en el icono de visualización y se accede a una nueva pantalla que muestra el detalle de la factura.
En la parte de la izquierda se listan varias secciones. La primera contiene datos generales de la factura. Más abajo se muestra un histórico en el que se detallan los estados por los que ha ido pasando. Enviada cuando fue emitida pero aún no se había registrado telemáticamente. Pendiente de tratar cuando se dio de alta automáticamente en el registro telemático de entrada del organismo receptor. Y registrada cuando se dio de alta en el registro de facturas recibidas del sistema contable del organismo receptor. Adicionalmente podrán aparecer más estados dependiendo del tratamiento que el organismo receptor le dé a la factura. De esta forma, el usuario siempre sabrá si ha comenzado la tramitación de su factura, si se ha procedido a su pago o si se ha anulado. Además, en la parte inferior de la pantalla dispondrá de varias opciones para descargar la factura en el formato que desee, así como el justificante de registro. También puede verificar la factura pulsando el botón indicado para ello. El sistema comprobará que sintácticamente es correcta porque cumple el estándar y que además ha sido firmada con un certificado válido.